Muy bien, buenos días a todos. Manolo de Vero. Gracias, Manolo. Está más grande. Cuando en un relato o historia se nos presenta a un nuevo personaje por primera vez, casi siempre se hace de la misma manera. Se le da una entrada que deje claro, sin necesidad de explicarlo excesivamente, cuánto poder tiene este nuevo personaje. Esto se ve mucho en el cine. Por ejemplo, en la película de Marvel Infinity War, cuando aparece Thanos por primera vez, aparece peleando con Hulk, que es el vengador más fuerte, y también con Loki, el más astuto. Y le da una tunda a ambos que los deja fritos. De hecho, Loki no se vuelve a levantar. Solo necesita 3 o 4 escenas para mostrar que Thanos es un personaje aparentemente invencible. Esto se llama efecto Worf, que tiene que ver con Star Trek, y como no voy a hacer una disertación sobre el friquismo de Star Trek, ahí lo dejo. Efecto Worf, lo buscáis en Google y tendréis bastante más información de la que yo os podría dar. Pues este efecto Worf, mucho antes que sucediese en el cine, también se hace en la Biblia. Ya se usaba en la Biblia de alguna manera. Por ejemplo, cuando el ejército de Israel necesita entender la magnitud de la amenaza que enfrenta, el texto no corre para describir la dificultad, sino se detiene y empieza a describir versículo a versículo cómo es Goliat, cómo son los brazos de Goliat, cómo es la lanza de Goliat, cómo es el escudo de Goliat, cómo es la cabeza de Goliat, cómo es... Goliat es el Thanos del Antiguo Testamento. En 1 de Samuel 17. Y antes de que el gigante pudiera decir nada, pues ya sabemos, con esa descripción, con ese vector Worf bíblico, ya sabemos que Goliat es lo suficientemente grande como para intimidar, para dejar claro que este enemigo no va a ser fácil de superar. En el texto de hoy, Juan está presentándonos a Jesús, al protagonista, por primera vez, al Hijo de Dios, entrando en escena en el mundo. ¿Cómo lo presentará? Si seguimos la lógica del efecto Worf en Goliat, o la que se sigue usando hoy en día, incluso en el cine y demás, deberíamos esperar algo grande, majestuoso, a un Jesús montado en un dragón, llegando a la boda o desde un helicóptero. Yo sé que no, el del helicóptero no, pero el del dragón molaría. Y tú tendrías allí un enfrentamiento para demostrar que Jesús es el gran héroe, ¿verdad? Sin embargo, lo que hace Juan es invitarnos a una boda. Y voy a ir repasando los versículos que ya hemos leído, ¿de acuerdo? En Juan capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Lo estoy leyendo en la versión de la palabra, ¿de acuerdo? Dice: 3 días después tuvo lugar esta boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada a la boda y lo estaban también Jesús y sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús se lo hizo saber a su hijo. No les queda vino. Al tercer día. ¿A qué tercer día se refiere? Pues si volvemos atrás, en el Evangelio de Juan, pues ha ido marcando un patrón cronológico que solamente se ve en estos primeros capítulos y luego en los últimos capítulos de la Pasión de Jesús. Hay un orden cronológico y al día siguiente, porque en el primer día Juan el Bautista da testimonio ante los sacerdotes invitados desde Jerusalén. Al día siguiente ve venir a Jesús y dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente, 2 discípulos empiezan a seguir a Jesús, que son Felipe y Natanael, y entonces al tercer día de ese último episodio llegamos a esta boda.
Se podría decir mucho más porque en el Evangelio de Juan, cuando empieza, hay un eco a Génesis, ¿no? Y como Génesis también se estructura día por día, porque en el primer día Dios hizo, en el segundo día Dios hizo, y aquí Juan hace un paralelismo muy bonito. Pero bueno, no nos vamos a perder en eso. Pues una boda en aquel momento no era un evento como sucede actualmente, en el que, claro, cuando hacemos una boda, pues pensamos, pues, es una boda de mañana, ¿no? Cuando pensamos en una boda de mañana es que empieza a eso quizás de las 10, 11 de la mañana y termina a las 3, 4, 5, 6 de la tarde a lo mejor. Hay bodas de tarde que empiezan eso también de las 4 o 5 de la tarde y se alargan, pero no llegan a la madrugada y hoy hay bodas. Bueno, o sea que la boda en verdad hoy en día se plantea como un espacio de tiempo dentro de un solo día. 8 horas, ¿no? En cambio, las bodas en aquel momento podían extenderse hasta 7 días. 7 días de bodorrio. Imaginaros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla por los invitados! ¡Qué maravilla por los invitados! El problema está en que el costo de sostener esos 7 días recaía sobre la familia del novio y el novio. Entonces, si yo viviese en aquel momento, madre mía, la que yo tendría que ahorrar para casar a mis 2 hijos, ¿no? Pero bueno, casarse en aquel momento era entrar formalmente en el mundo de los adultos. Y esto tenía pues grandes implicaciones sociales. Sobre todo demostraba que eran fiables a la hora de hacer negocios con ellos y que al entrar en ese mundo de adultos, su palabra, su compromiso eran firmes y fieles, que aquellos decían, nosotros vamos a hacer esto, y eso iba, como se dice hoy en día, iba a misa. Ellos no eran unos jóvenes alocados que donde digo, Diego, ¿no? En la cultura también de aquel momento, la hospitalidad formaba parte del aire cultural que se respiraba. Eso quiere decir que la boda era una boda abierta. Es verdad que había un grupo de invitados. Por eso dice el texto que María estaba invitada. Había un grupo de invitados que normalmente eran los amigos más cercanos y la familia. Entonces, ¿qué quiere decir que María estaba invitada? Pues que en Caná de Galilea o había alguien que era familia de María o eran amigos muy íntimos de María. Pero en el fondo, aparte de haber este grupo de invitados, en el fondo, por esta cuestión de hospitalidad, toda la ciudad estaba, todo el pueblo, porque no era una ciudad, todo el pueblo estaba invitado a la boda. Y nadie le iba a decir, oye, ¿tú qué haces entrando? No. Podía entrar, saludar a los novios y tomarse alguna cosita de lo que hubiese en ese momento. Una copita de vino, lo que fuera, ¿no? Lo que hubiera en aquel momento. De hecho, no invitar a todo el pueblo hubiera sido un insulto y una deshonra para la familia. Por esto, quedarse sin vino era una catástrofe, una herida con consecuencias muy concretas. ¿Qué pensarían los futuros yernos, los futuros suegros del yerno? Si este hombre es incapaz, o la familia de mi yerno es incapaz de proveer el vino para la fiesta, a ver, que esto acaba de empezar, o sea, acaban de empezar y ya está fracasando en proveer a la familia, ¿cómo lo va a hacer de aquí en adelante, no? La confianza del pueblo en sus negocios, en su palabra, en su capacidad para responder a los desafíos que trae la vida, pues también quedarían profundamente tocados. Porque no es solo la vergüenza de los novios, es la vergüenza de toda la familia y de fallar en la hospitalidad, que de algún modo era también fallar a la aldea entera. Y aquí quisiera pues pararme un momentito, porque a veces solemos confundir pecado o culpa con vergüenza. Y hay una diferencia. La culpa responde a la pregunta de ¿qué hice? ¿Lo he hecho mal? Me siento culpable. Porque la culpabilidad señala el acto. Y cuando uno se equivoca con un acto, en concreto, yo me he equivocado a la hora de comprar el pan. Algo sencillo. Pues lo que hago es
Lo que normalmente uno hace es pedir perdón, ¿verdad? Ay, cariño, perdóname, es que este pan, es verdad que no tenía que haber comprado este pan, tú me dijiste que comprase otro pan. La culpa se soluciona pidiendo perdón. Hay una palabra, perdóname, y ya se soluciona. O por lo menos las situaciones empiezan a ir el agua hacia sus cauces. En cambio, la vergüenza responde a una pregunta mucho más profunda. La pregunta es, ¿quién soy yo? Porque no es un acto aislado, apunta directamente a la identidad de la persona. Por eso, cuando uno siente vergüenza o cuando uno ha experimentado la vergüenza que el texto habla, no se puede solucionar solamente con una palabra de perdóname o te pido perdón. El novio de Caná no había cometido pecado al quedarse sin vino. No hay en su historia ninguna falta que perdonar. Sin embargo, la vergüenza está allí muy presente. La madre de Jesús le comenta a su hijo que se han quedado sin vino y Jesús responde de una forma un tanto extraña. Versículos 4 y 5. Jesús le responde cuando la madre le dice, escucha, que se han quedado sin vino. Pues Jesús le responde, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mi hora no ha llegado. Pero ella dijo a los que estaban sirviendo, haced lo que él os diga. Yo no sé cómo estaría la conversación de Jesús con su madre, ¿no? Pero normalmente, en mi caso, yo no sé el vuestro, pero en mi caso, cuando mi madre me dice, Rubén, yo no le digo, mujer. Yo no le digo eso. Aunque es verdad que entra uno en la tensión de, bueno, mamá, pero a mí que me cuentas, no hay más hermanos, ¿vale? Pero este texto se ha utilizado muchas veces las diferentes tradiciones cristianas para decir cosas totalmente opuestas. Por ello conviene reconocer que algunas de esas lecturas le imponen al texto más cosas de lo que dice. Por un lado, hay una lectura que ve aquí a María ejerciendo un papel de mediadora ante su hijo, incluso casi con la autoridad de ser intercesora, ¿no?, entre los novios y el propio Jesús. Por otro lado, hay una lectura contraria que ve a Jesús pues siendo muy brusco, como yo he puesto la voz, ¿no? Una voz muy brusca. Mujer, ¿qué hace? Pues siendo muy brusco, casi cortante con su propia madre, ¿no? Como si estuviese diciéndole, mamá, ¿pero qué dice? ¿No? Corrigiendo a su propia madre. Sin embargo, creo que el texto solo refleja la confianza de una mujer viuda frente a la persona que está ocupándose de los problemas de la familia y los ha resuelto. Jesús es el mayor de todos los hermanos y la lectura más extendida entre todos los comentaristas es que Jesús, cuando ha llegado ya a este momento, José ya había fallecido. ¿Por qué había fallecido? ¿O no estaba presente? Porque es que no aparece por ninguna parte. En ninguno de los episodios en los que se ve la familia de Jesús, José ya no aparece. Solamente apareció en el templo cuando fueron a recoger a Jesús, que se había perdido. El peso de la carga familiar recayó sobre Jesús. Entonces, lo que estamos viendo es una escena de cotidianidad doméstica de la vida de Jesús en la relación con su madre. Por tanto, las palabras de Jesús están enfocadas en marcar, en decirle a su madre que ya las cosas están empezando a cambiar. Hay una nueva relación entre ambos. Lo que ella le pide está dentro de la esfera del hogar, como siempre había hecho. Mira, Jesús, que tu hermano la ha liado. Sí, ya voy. Sin embargo, Jesús le está diciendo que ese tiempo está terminando. Él está caminando hacia su hora final. No ha llegado mi hora, claro, porque es que él está caminando hacia su hora final. Él está caminando hacia la cruz. Entonces se cierra una etapa de gestión doméstica para abrir la etapa de la gestión celestial. Y es curioso, porque yo conociendo, inevitablemente aquí uno muchas veces mete su propio bagaje, ¿no?, cuando se imagina estas situaciones. Mi madre me hubiera insistido, pero Rubén. En cambio, María aparentemente no dice nada, no empieza a explicarle, mira, no empieza a justificar, no.
No reclama. Simplemente le dice, confiad en lo que os diga. La confianza de María en su Hijo es la que ella proyecta hacia los demás. Es una instrucción que no necesita entenderlo todo. ¿Llenar de agua unas tinajas de piedra cuando lo que falta es vino? Por favor, Jesús. ¿No hay otra manera? Y es probable que ni ella misma, ni María misma comprendiera del todo lo que estaba en marcha en ese momento. De hecho, en el Evangelio de Lucas, ante ciertas vivencias que vive María con su Hijo Jesús, dice el texto que María las guardaba meditándolas en su corazón. No porque las tuviera resuelta y dijera, sí, esto es por esto es por lo otro, esto es por lo que el ángel me dijo y esto por... No es porque las tuviera resueltas, sino porque seguía procesándolas sin comprenderlas del todo. Esas tinajas no eran un detalle decorativo. Versículos del 6 al 10, que dice así. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que utilizaban los judíos para sus ritos purificatorios, con una capacidad de entre 70 y 100 litros cada una. Jesús dijo a los que servían, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y llevádselo al organizador del banquete. Y así lo hicieron. Y en cuanto el organizador del banquete probó el nuevo vino, sin saber su procedencia, porque solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para última hora. Pues como el texto mismo dice, esas tinajas no estaban allí como a veces hay en las casas, ¿no? Que están decorando. A mí me da un poco de coraje estas cosas allí, que luego quita polvo y es un estorbo, se caen y se parten. Estaban allí pues para la purificación ritual. Este sistema que Dios mismo había dado a su pueblo para que pudiese limpiarse y acercarse a Él. Era una práctica que manifestaba, que hacía evidente que entre Dios y el hombre había una distancia insalvable, que necesitaba constantemente limpiarse, constantemente hacerlo, porque es que nunca era completo, nunca estaba terminado, siempre había que hacer lo mismo. Sin embargo, Jesús no rompe las tinajas o la descarta dejándolas como algo decorativo porque, bueno, ya he llegado yo. No hace eso. Jesús las llena. Y no sé si a vosotros, pero a mí esto me ha hecho mucho que pensar en algo que creo que nos pasa, ¿no? El ser humano tiende a enfocarse en la necesidad de cambiar hábitos, de cambiar prácticas. Todo esto para estar más cerca de Dios, para tratar de ser aceptado por Dios. Sin embargo, el rito sin Jesús está vacío. Si Dios no está aquí, estamos perdiendo el tiempo. Jesús transforma el agua de la distancia en el vino de la fiesta. El texto también deja claro que el maestre Sala no sabía de dónde era aquel vino. Y no sé si os podéis imaginar aquel momento o algo parecido, ¿no? Ante la necesidad de vino, así lo pensaba, María le dice, Jesús, que no hay, se han quedado sin vino. Entonces Jesús, que lo sabe todo, tiene las mejores excusas, se acerca al novio y le dice, escucha, y le dice una excusa celestial. Pues no le dice eso. No le dice una excusa ingeniosa para salir del paso, ni tampoco le enseña a disimular mejor su carencia ante los invitados. Lo que hace Jesús es cubrir la vergüenza de raíz. Y además la cubre en abundancia. Entre 400 y 600 litros de vino. Entre 400 y 600 litros de vino según los cálculos. Y eso en botellas de vino, porque claro, aquí yo no voy comprando por litro.
Yo compro por botellita. ¿Cuántas botellas de vino son? 800 botellas de vino. 800 botellas de vino. Yo estoy pensando en el Protos. Pero bueno, seguramente tú conoces, Pedro, algún vinito un poquito más. 800 botellas de vino. Con 800 botellas de vino, lo que es un funeral se convierte, ¿verdad? Cambia totalmente la atmósfera. Pues esas 800 botellas de vino que de la nada aparecen, Jesús cubre la vergüenza, la cubre en abundancia, y algo que a mí me parece tremendo. Deja que el crédito del mérito de hemos conseguido vino recaiga sobre el novio. Porque ¿qué sucede? El texto dice que todos miran al novio. ¡Oh! Lo mejor lo has dejado para el final. Jesús actúa desde el margen. No necesita figurar. Ese es quizás el gesto más tierno de todo el relato. Un Dios que resuelve tu vergüenza y no te pide a cambio el protagonismo. Solo busca que estés bien. Y así llegamos al versículo 11. Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea, manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí por fin podemos ver la respuesta de la primera pregunta. ¿Cómo presenta Juan al protagonista de su evangelio? ¿Cómo es el efecto Worth para Juan? No como Goliat, que impone su altura y su fuerza antes de hablar. No como demostración pública que deje sin aliento a los presentes, llegando a Jesús en un dragón que a todos los deje fritos. No vence a nadie, no humilla a nadie, no se anuncia. Resuelve una crisis ajena con total discreción. Todos miraron al novio. Nadie, aparte de unos pocos criados y sus discípulos, supo jamás lo que había ocurrido esa noche. Y sin embargo, es precisamente ese gesto oculto el que Juan llama manifestó su gloria, ¿verdad? Qué contradicción, ¿verdad? La gloria de este protagonista no se mide por a quién vence, sino por a quién sirve y que no se note. Juan nos llama a este milagro, no lo llama de cualquier manera, lo llama señal. Algo que no solo resuelve un problema, sino que también revela quién es el Señor. Y el trasfondo que sostiene esta señal es enorme, porque en el Antiguo Testamento la abundancia de vino era la imagen del comienzo de la era mesiánica. El profeta Isaías describe un banquete en el capítulo 25 de Isaías, ese banquete está preparado para todos los pueblos, para todas las naciones, con vinos refinados. Y en el mismo pasaje, en el versículo 8, promete algo en el texto de Isaías, promete algo que era un poco ambiguo, ¿no? Quitará toda afrenta, toda vergüenza de su pueblo, de toda la tierra. No es casualidad que el banquete mesiánico, en el banquete mesiánico que el vino de Caná anticipa, pues lleva en su propio origen este elemento profético. La promesa de que la vergüenza será algún día removida del todo. En Caná, cuando Jesús actúa, todas las miradas se quedan en el novio. Jesús queda oculto en el anonimato, parece que queda al margen de todo. Sin embargo, 3 años más tarde, cuando Jesús, además es curioso, analizando el texto, esto me pareció tremendamente curioso. Aquí Jesús habla directamente con su madre y en la cruz es donde vuelve a salir otra vez Jesús hablando directamente con su madre, mostrando que ha llegado su hora. Y ocurre exactamente lo contrario. Cuando Jesús está en la cruz, en ese momento ya sí todas las miradas están sobre él. Ya no hay anonimato posible. Está expuesto y es objeto de burla de cuantos pasan. Es el lugar de mayor vergüenza que el mundo antiguo podía imaginar.
Sin embargo, Juan llama a ese momento la hora de su glorificación. La misma palabra que usa aquí en Caná. La gloria que en Caná se manifestó de forma sucinta, oculta y que casi imperceptible, en la cruz se hace manifiesta y exponiéndose total y absolutamente. Pero con ese tinte tan contradictor, ¿verdad? Ahí es donde antes cubrió la vergüenza ajena quedándose oculto, ahora carga con la vergüenza de todos, exponiéndose él mismo hasta el extremo. Hebreo lo dice con esa misma gramática. Jesús soportó la cruz menospreciando lo propio, menospreciando la vergüenza. No evitó la vergüenza, la asumió. Caná es el anticipo tierno, la cruz es el pago completo. Dijimos que la vergüenza no es cuestión de un acto, sino que apela a la identidad. No habla de lo que yo hice, sino habla de quién soy. Y si eso es así, entonces lo que Jesús logra en la cruz no se queda en cubrir o restituir o pagar algo que estaba dañado. Va mucho más allá. Otorga una identidad nueva por lo que hace en la cruz. Todo el que cree en Jesús es visto por Dios, ya no como alguien marcado por el pecado, el fracaso, sino Dios ve a todo aquel que mira a Jesús con fe y confía en Él, lo ve como su hijo. De hecho, le regala las mismas palabras que el Padre el día del bautismo de Jesús le dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y quiero ser honesto con vosotros, porque el texto también empuja a ello. No todas las vergüenzas que vivimos o que hemos vivido o que podemos estar viviendo se resuelven de forma tan visible, ¿no? Como con esta pareja, ¿no? Que estaban a punto de vivir una situación súper dramática y Jesús consigue 800 botellas de la nada, ¿no? Caná no es la norma. De hecho, el propio texto dice que es la señal. Es una señal, algo que anticipa algo que aún no ha llegado. La mayoría de nosotros cargamos todavía con vergüenza que no se han resuelto con un milagro. Nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Hemos vivido un fracaso, una ruptura, una pérdida. Una etapa de la vida en la que sentimos que no damos la talla, que estamos perdiendo el tiempo, que somos unos fracasados. Y nadie llenó tinajas de agua para nosotros. Hay vergüenzas que surgen por tener una enfermedad, o por estar en medio de una baja, o por estar en paro, o por haber sufrido maltrato, abandono o incluso abuso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en la boda? Que no habría 800 botellas de vino. Pues probablemente nada distinto de lo que ocurre con la mayoría de nuestras vergüenzas. Se hubiera quedado ahí, sin resolver, o hubiéramos tratado de taparlas, de buscar la mejor excusa para que nadie lo note. Pero a nosotros por dentro nos está matando. A veces la vergüenza se disfraza en cosas que aparentemente no tienen nada que ver con ella. En la chulería, se esconde en la chulería. En estar a la defensiva. En ser majo o amable para ser aceptado por todos. En vivir con apatía, con diferencia o incluso con cinismo. O también tratamos de ocultar la vergüenza detrás de cosas en las que pues somos excelentes. Como soy un desastre en esta parte, en mi trabajo soy lo mejor. Cultivo mi cuerpo hasta que esto sea un Adonis. O cultivo mi cuenta corriente. O llevando la mejor ropa de marca posible. O incluso en tener una buena reputación dentro de la iglesia.
Y el Evangelio no nos pide fingir, no nos pide mostrar aquello que no somos. Lo que sí nos ofrece es una promesa firme situada en dos tiempos. Una que ya se cumplió en la cruz, donde Jesús cargó de una vez y para siempre la vergüenza de todos y nos dio su propia identidad como hijos. De hecho, lo hemos cantado y digo, ostras, tío. De como hijos amados de Dios. Y otra que se cumplirá enteramente al final de los tiempos en los que estaremos con Él. Y allí sí que no habrá no habrá sombra de vergüenza ni de dolor ni nada. Y entonces, mi hijo Abielito me diría, pero papá, ¿y ahora, mientras tanto, qué hacemos? Pues mientras tanto, hay algo que sí está a nuestro alcance. Antes de que Jesús actuara en Caná, alguien notó la carencia que había en Caná. Yo no sé cómo sería la situación con María, ¿no? Con la madre de Jesús. Si los dueños irían o el maestresala iría. El maestresala no iría porque él no sabía que no había vino. No sabemos cómo sería. Pero lo cierto es que María lo ve. Es María la que se acerca. Es María la que no deja que esta pareja a solas pase la vergüenza. Puede que hoy nuestra iglesia o la iglesia no tenga el poder de convertir el agua en vino, porque claro, esas cosas solamente pasaban en aquel momento. O sí tienen la posibilidad de convertir el agua en vino. Sobre todo cada vez que alguno de nosotros tiene la capacidad de ser el que nota esa carencia, el que se acerca, el que la sobrelleva las cargas de los unos sobre los otros. Cada vez que eso sucede, estamos convirtiendo el agua en vino. Lo que Jesús hizo esa noche en Caná fue tan real y tan bueno que no puede quedarse encerrado en el círculo de quienes lo disfrutaron, quienes lo recibieron primero. El mismo banquete que Isaías describe, el mismo banquete que en Isaías se describe como ese banquete mesiánico, está destinado para todos los pueblos. Y quizá por eso, al leer el texto, no sé vosotros, ¿no? Pero yo no puedo evitar pensar en que este mundo necesita conocer a Jesús. Necesita el vino que tiene Jesús. Ese vino nuevo del que hemos cantado. Porque el milagro de erradicar la vergüenza, de que se quite la vergüenza, no es solamente para la pareja de aquel momento. Era para todos los que estaban en la boda. Invitados y ajenos. Alguien esa noche notó que faltaba vino y no cayó. Que hoy, en esta casa, seamos también nosotros los que notamos, los que nos acercamos, los que no dejamos a nadie solo con vergüenza. Yo le pido al Señor que nuestra iglesia sea el hogar para los avergonzados. Que nos recordemos unos a otros que Dios venció la vergüenza y que en la iglesia podemos también recordar nuestra nueva identidad, que somos sus hijos y que somos amados. Voy a orar. Señor, te damos gracias por ser tan generoso. Esas 800 botellas de vino en aquel momento, madre mía. Te quiero pedir perdón por no saber valorar tu generosidad, Señor. Ayúdanos, Señora, a disfrutar de la vergüenza que nos has quitado y a estar atentos, Señor. A estar atentos de la vergüenza que otros hermanos, otras personas que no sean hermanos siquiera, puedan tener. Movilízanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles. Porque quizás no podemos convertir el agua en vino de forma literal,
pero sí podemos acompañar a personas a llevar sus vergüenzas y ponerlas en tus manos, Señor. Gracias por haber cargado con las nuestras. Y ayúdanos, Señor, a vivirlo de una manera que te glorifique, papá. En nombre de Jesús. Amén.